jueves de psicología con Hegel Alonso y hoy nos trae un tema muy interesante, así que ponga mucha atención, mi querida audiencia, porque yo hace rato que vi sus diapositivas que me envió, dije, ¡ay, caray, qué es esto! Mi querido Hegel, bienvenido a este programa, a esta tu segunda colaboración en este canal, ¿cómo estás? Hola Celsin, muchas gracias. Estoy muy bien, muy emocionado por tener otra oportunidad para compartir más información y retroalimentarla. Muy bien, mi querido Hegel, pues los micrófonos son tuyos, aquí yo estoy y adelante con tu tema del día de hoy. ¿Qué nos traes? Muchas gracias. Esperemos no extendernos tanto. Pues siguiendo con como manejamos aquí, casi, el orden de los temas, pues quise hablar del primer tema que fueron preguntando, que pues sí está bien interesante eso de que hablando sobre, pues la idea que traigo es que eso es lo mejor, que automáticamente como que vamos descifrando pues como especie de juego, como especie de diagrama. Entonces, pues sí, ¿no? Como la semana pasada hablamos muchísimo tal vez del lenguaje y de la parte del cerebro que es el lenguaje, el hemisferio izquierdo. Ahora podemos tocar el otro lado de la moneda, que vendría a ser la central del imaginario que veníamos tocando anteriormente. Y bueno, pues creo que podemos empezar con este tema que era el tarot desde el punto de vista psicológico. Muy Tarot bien, qué psicológico. interesante. El tarot desde el punto de vista psicológico, el tarot psicológico. Oye, pero antes de que iniciemos, déjame agradecer aquí un super chat que Muy bien. nos acaban de enviar. Nuestro querido Heroku Gui 323 que nos manda un super sticker. Muchas gracias, mi querido Heroku Gui. Déjenme ver, es un muñequito ahí bailando muy feliz. Así deberíamos estar todos ahorita. Muchas gracias, mi querido Jeroluco Gui, por tu aportación a este espacio. Gracias, te mando un abrazo y muchas bendiciones. Adelante, mi querido Hegel. Bueno, pues comenzamos con qué es el tarot. Para entender el tarot, tendríamos que remontarnos a el eurocentrismo. Y es que por eso hago mucho señalamiento en el eurocentrismo. Pues podemos referirnos a la siguiente imagen, por favor, Celsin, si eres tan amable. Ahí está. Entonces, este es el punto que me gusta tocar mucho. De aquí parte muchísima información. Y esta diapositiva viene de la iglesia tolteca. Son muy buenos, deberían seguirlos. Traen mucha información sobre lo que realmente son las raíces, digámosle, prehispánicas, que a muchos no les gusta llamarle prehispánicas, podríamos llamarle autóctonas. Entonces, bueno, desde pues, la psicología podríamos entender que el tarot parte de creencias, de ideas imaginarias, hablando de la central del imaginario, sobre el cristianismo, ¿no? Incluso ahí podemos luego ver, ¿no? Cuando hablamos, es que estás bien y es que estás mal. ¿Cuál es nuestro entender del bien y del mal? Nuestro entender del bien y del mal parte, pues, de las ideas de la iglesia cristiana, que, bueno, retoman estas situaciones de los 10 mandamientos, y estos a su vez vienen retomando aprendizajes de otras culturas anteriores. Es bien interesante este mapa, para explicarlo rápidamente. En el viejo continente, las culturas fueron evolucionando desde la parte, estamos en la derecha, ¿no? Desde el taoísmo hacia lo que finalmente fue el cristianismo. Entonces fue avanzando de izquierda a derecha, y puesto que pues, digamos, las civilizaciones chinas son de las más antiguas. Algo que casi no se comenta en las cuestiones prehispánicas, bueno, autóctonas de lo que hoy entendemos como América, es de que muchos nos hablan de que cruzaron del estrecho de Bering y bajaron por Alaska, llegaron a Estados Unidos y, bueno, llegaron a México. Pero también hay otra situación, otro dato muy interesante que viene a ser precisamente el que se pobló también el continente americano desde la parte del sur, por Argentina, Brasil, subiendo a lo que es el imperio de Machu Picchu, puesto que el imperio de Machu Picchu es más antiguo que el imperio, pues, mexica, maya, olmeca, azteca, todos ellos.
y es por eso que se va poblando del sur al norte en lo que es América, y bueno, se viene a poblar de lo que es el norte-sur, el este, ¿no? Hacia el oeste, en el viejo continente. Entonces, bueno, el tarot es una idea cristiana, vamos a remitirnos a eso, puesto que, por ejemplo, ahí vamos a hablar un poquito al final de la toltequidad, que es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, el tarot es la idea cristiana, el tarot tiene aproximadamente como 88 imágenes, y de hecho es muy interesante porque el tarot lo han venido a manejar pues diversos reyes, diversos que en su momento pues eran los líderes de la política, diversa gente que trataba de tener un orden sobre la sociedad, pues se iba con los mediums, con los astrólogos, con los tarotistas, para ir entendiendo pues cómo iba a depararle el futuro. Esto volvemos desde el cristianismo, ¿no? Porque aquí en lo que era pues las civilizaciones autóctonas tenían otra idea. Por ejemplo, pues ya ven el año chino, ¿no? Que vienen a ser otras ideas, incluso por el hinduismo más o menos, viene a lo que es la astrología védica, que pues la astrología védica viene a ser como la competencia, digamos, de la astrología occidental, que vendría a ser pues la cristiana, ¿no? Creo que podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor, Celsin. Entonces, bueno, esto vendría a ser ya un diagrama entendido y resumido de lo que es el desarrollo, pues, eurocentrista sobre la cosmovisión, por decirle. Y entonces es bien interesante porque creemos que la astrología consta en así como ver las estrellas desde aquí hasta allá, pero realmente lo que llegan a decir los astrólogos es que utilizan, ya me puse a medio investigar, se llaman efemérides astrológicas, astronómicas, y esas son las que se dedican a investigar los astrólogos. Más o menos vienen a ser pues como ahí lo que viene a rodear a la Tierra, que a mi gusto y para entenderlo, por lo menos para entenderlo, si tal vez no funciona así, podemos conceptualizarlo así. La Tierra tiene una atmósfera, entonces esto produce una refracción. Sí, refracción a la hora en la que entra la luz solar por la atmósfera, se provoca una refracción. Lo que hace eso es de que si nosotros vemos desde aquí una estrella, va a haber una desviación de la luz, no la vamos a ver como tal cual como está, sino que la vamos a ver desviada. Para cálculos un poquito más exactos, la desviación es de 23 grados. Eso es lo que diferenció precisamente a la astrología de la astronomía, ¿no? Porque la astronomía entonces empezó a entender esto y dijo, bueno, entonces realmente lo que se ve desde la Tierra no es lo que pasa en el universo, y como que desde ahí empezaron a divagar un poco, bueno, a diferenciarse lo que es la astrología de la astronomía, pero realmente son lo mismo, porque cuando esas efemérides astronómicas las utiliza la NASA, cuando van a enviar, o bueno, pues yo creo que diferentes tipos de diferentes empresas que se dedican a enviar naves espaciales, o satélites o todo ello, deben considerar esa desviación de 23 grados sobre las efemérides astronómicas, que viene a ser como el cálculo de en qué parte están las estrellas para poder más o menos pues, calcular la ruta del envío, de la transmisión. Entonces, pues más o menos eso es lo que quiero dar a entender con esa diapositiva, ¿no? Que realmente digamos, lo que maneja la astrología, yo no soy astrólogo, ¿no? Yo solamente me meto en muchas cosas. Entonces, lo que maneja la astrología es precisamente eso, que viene a ser pues como, digamos, no son los astros tal cual, sino es como esta idea de energía alrededor del campo magnético, por llamarle de esa manera. Y bueno, pues eso lo niega mucho la física antigua, pero ahorita que venimos con la física cuántica, pues ya hay nuevos paradigmas, nos permite entenderlo de otras maneras. Entonces, creo que de esa diapositiva a ver, siguiente diapositiva, Celsin, por favor. Bueno, y es que, bueno, también quería comentarles, de hecho, que la astrología, perdón, la cultura occidental es como un poquito menos desarrollada. De hecho, es la más nueva, la más reciente, la que más contemporáneamente terminó. Entonces, pues como que apenas va entendiendo el mundo, este mundo emocional, sensitivo, y por eso mismo también pues, puede ser parte de su negación de la astronomía con la astrología, puesto que astrología y astronomía no son lo mismo, pero son la misma representación de su cultura. Entonces, pues eso es algo que se niegan ellos mismos, ¿no? Al querer negar la astrología y decir, no, eso es pseudociencia.
Pues sí, puede serlo, pero ¿por qué negarnos a estudiar esa pseudociencia? Es que eso es lo bonito del neuromarketing, precisamente por eso está esta diapositiva, en la que el neuromarketing utiliza mucho esto que les platicaba la semana anterior. Se trata de los arquetipos de Jung, y son más o menos, son los 12, entonces vendrían a representar psíquicamente lo que es pues los 12 astros, las 12 estrellas, los 12 signos zodiacales que están alrededor del planeta Tierra. Y pues es eso, ¿no? Precisamente de que, yo soy Géminis y yo soy Tauro, yo soy Leo y bla, 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 bla. Entonces, pues más o menos se van generando este tipo de arquetipos que son representaciones mentales de lo que es pues un perfil psicológico, por llamarle. Entonces, pues, bueno, lo más interesante de esto es el que y casi no lo hablan, es la sombra. Entonces, por cada arquetipo hay una sombra. Pero aquí, o sea, ¿cómo relacionamos entonces el arquetipo, perdón, con la sombra, mi querido Hegel? Es que es lo mismo, son las dos caras de la moneda. O Ok. sea, o sea, son los 12 signos del zodiaco, y los 12 signos del zodiaco, digamos, tienen su lado bueno y su lado malo, ¿no? Ok. Entonces, exactamente. Entonces, tanto lo mismo puede ser un rey visto en el arquetipo, que realmente no estoy seguro si se llaman sombras, pero pues así les podemos entender, por A lo ver, menos para ponnos esta un charla. ejemplo para explicarnos un poquito más de esta imagen. El gran ejemplo es Enrique Peña Nieto, ¿no? A Enrique ver, Peña Nieto se ponía como el rey y ok, terminó siendo un tirano. ok. Así nos vendieron hay investigaciones de neuromarketing sobre cómo era la situación con... Bueno, y esa es una de las maneras en la que nos lo vendían, ¿no? Porque también, por ejemplo, de alguna manera nos lo vendían como el comediante, pero Ajá, nunca lo vimos como el loco, lo vimos más como el claro. tirano, ¿no? Claro, Bueno, arquetipo rey, sí, pero al arque- final era un tirano, ok. ajá. Sí, porque y se van mezclando, generalmente se pueden mezclar hasta dos arquetipos. Es Ajá, como fácil estudiarlo en neuromarketing. Entonces, seguramente tomaron eso, ¿no? El rey, para verlo un poco sobre el tirano, pero en neuromarketing no gusta mucho utilizar la sombra, porque pues es una mancha muy fuerte y luego es difícil eliminarla, ¿no? Por eso ujú, mismo luego en la política pues manejan mucho el hablar bien, hablar bien, hablar bien, y con las personas que no les agradan, pues ahí es donde empiezan a tirar y mofarse y decir cosas, ¿no? De ok. hecho, incluso ya me acordé un poquito, esta cuestión es lo que vendría a reflejarse, que explico un poco en la central del imaginario, que si recordábamos, comentaba que era un dodecaedro pentagonal, una figura de 12 caras, y cada cara es un pentágono, no una figura de 5 lados. Entonces, eso es lo que, pues sí, como alrededor de la Tierra y de todo lo que nos rodea, vemos esas 12 divisiones, pues, que pueden ser como las más claras bueno, las que mejor fijó la cultura occidental, que ha venido ganando pues una batalla, digámosle, cultural, aunque ya está ahí como tambaleándose. Sin embargo, bueno, por eso me gusta explicarlo, creo que así se puede dar un entendimiento bueno sobre qué es esto de la central del imaginario, ¿no? Podemos entenderlo así como ese dodecaedro pentagonal, donde cada pentágono representa un signo del zodiaco, y bueno, por decirle, ¿no? Ese tipo de cúmulos, y esto vendría a equivaler que en cada carita de esa forma están representadas esos lados, ¿no? Tanto bueno como malo. Entonces, pues ese es básicamente el arquetipo, y son los 12. Entonces, más o menos a partir de esos 12 es como se van desarrollando los otros 88 arquetipos, bueno, 70 y tantos, 60 y tantos, puesto que ¿cómo les llaman? Arcanos en el tarot, arcanos mayores, arcanos menores, son todas esas cuestiones. Entonces, pues si lo vemos, igual aquí como los arquetipos parten igual ahí de un cuadro, ¿no? Y de un centro, que es precisamente control, espíritu, el dejar huella, que es como marca, ¿no? Y pues el conectar como ser amigo, el ser amigo, ¿no? Eso es, de ahí es donde igual me gusta partir un poco, que les platicaba de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, la ejecución y el recibimiento, la ejecución, y pues sí, como el aprendizaje, ¿no? El recibir información. Entonces, podemos pasar a la siguiente, Celsin, por favor. Miren, aquí este es un diagrama que este me gustó ponerlo porque me gustaría ejemplificar el cómo se pueden ir precisamente distribuyendo pues desde estos sectores mentales, que vendrían a ser 4, aunque aquí manejan 5, porque bueno, la idea que manejo un poco sobre las emociones es como a partir de 4, porque son columnas cerebrales, 1, 2, 3, 4.
aunque realmente creo que, pues, como si nos metemos en el estudio de la cara está programada para tener 6 emociones naturales. Sin embargo, creo que, bueno, a mí me gusta así como delimitar como colores primarios, colores secundarios. Creo que se puede entender mucho en este modelo si manejamos 4 emociones principales que vienen a estar reflejadas en esto, ¿no? Eso está bonito y lo pueden ver. Básicamente, las que yo manejo son, a mí las que me gustan son la tristeza, la ira, el miedo y la sorpresa. Son esas las 4 como básicas que Ok. he ido más o menos delimitando y marcando. Ira, Entonces, pues, asco, tristeza, felicidad, sorpresa y miedo. ajá, ira, tristeza, sorpresa y miedo, sí. Que la sorpresa puede ir muy relacionada, por ejemplo, con la felicidad, ¿no? Estás feliz cuando te sorprendes y es algo de tu agrado esa sorpresa, ¿no? La ira va un Ok. poco, ajá, la ira, no, el asco, bueno, el asco pero pues sí, esas son las 6 emociones básicas más o menos. O sea, Eso es el como a mí me gusta asco, un poco manejarlo. disconforme, moralista, asco, decepcionado, repugnante, horrible, revoltoso. Es que ese está Ah, como que ahí en medio volando, pero pues es por esta cuestión de cómo ellos manejan el diagrama, ¿no? ok. El asco es, pues vendría a ser una especie de sorpresa negativa, tal vez, ¿no? Más o menos manejándola. La ira Ajá. vendría así, las dos emociones básicas que de hecho Freud maneja así como el principio del placer y el dolor, ¿no? Que partes de eso, o te gusta o no te gusta. Y entonces sobre eso se desarrollan las emociones. Y entonces ya puedes decir, sí me gusta, no me gusta, y luego sí me gusta, pero no tanto, sí me gusta mucho, o no me Ah, gusta, pero pues lo aguanto, o no me gusta de plano nada, ¿no? Vendrían a ser, ese sería como la dialéctica sobre dialéctica para ir haciendo cuadrantes y que pues vendría también un poco a entablar en lo de Marx, ¿no? Del ser a priori y a posteriori, que después retoma Hegel y todas esas cosas que podemos hablar después en otra charla. Pero bueno, claro. ese era el chiste de este diagrama, el que viéramos Ajá. que como las emociones, por ejemplo, aquí ya las tenemos estudiadas, pero pues de alguna forma los 88 arcanos del tarot eran esa división de que ahora tenemos como emociones, ¿no? Que vendría a ser el círculo final, primeros 4 círculos. Entonces, creo que podemos pasar a la siguiente. Celsin, por favor. Diapositiva. Y bueno, y ahí sí ya vendría creo que un poquito cerrando, para no tardarme tanto, y igual dejarle un poco a las preguntas, que yo creo que van a estar buenas. Estos vienen a ser los tonales que realmente su nombre es tonal Powali, que vendría a ser algo así como horóscopo, ¿no? Traducido al occidente. Y es precisamente eso. Aquí, bueno, aquí no manejan en el tonal Powali, no manejan signos zodiacales, por ejemplo, sino que manejan como 20. Ay, ¿cómo se llamaban esas figuras? Ya no me acuerdo. Pero pues son 20 elementos, ¿no? El águila, a todas estas situaciones. Y bueno, también ahí lo van mezclando con, si lo podemos contar, es del 1 al 2, 3, 4, 5, y luego ahí van 10 al 15, ¿no? 13. Entonces van mezclando 20 por 13. Y entonces 20 por 13 les da 260. Digamos que ellos tienen 260, pues podrían ser por decirle signos zodiacales, ¿no? Bueno, horóscopos, o sea, son 260 horóscopos, ¿no? Mientras en el Occidente, a eso es a lo que me refería, que Occidente tiene una cultura eh, que, que es como no muy avanzada, porque pues ellos solo lo conciben en una cosa muy básica de 12, y acá las culturas antiguas mesoamericanas lo manejaban en 260 tonales, que bueno, después como un poco la sombra y arquetipos, y los tomamos de dos maneras, pues son 520 tonales, entonces se tardaban pues como año y medio, ¿no? En repetir ahí un poquito lo que se representaban, y por eso se llamaban Seacatl, ¿no? Uno Caña, que era el nombre de Quetzalcóatl, digamos el Jesús de aquí, porque todas las culturas tienen una situación milenaria, pues sí, como un salvador milenario, algo así se llama. Igual lo investigo, se me queda de tarea. Entonces, pues Jesús fue uno hace 2000 años, y aquí estuvo Seacatl, ¿no? Hace 1000 años, que fue como el resplandor de Tula y todo ello.
Y bueno, pues en sí lo que tiene el tarot astrológico que hacían las culturas allá y que aquí se manejaba de una manera un poquito más organizada y ordenada, y ahí podemos tocar un poquito a Jacobo Greenberg, es lo que se maneja con el principio de, pues digámosle, sincronicidad, que también hablaba Jung, y es esa relación, ¿no? El que luego, sí nos pasa mucho en la vida, ¿no? Que dices, ay, qué coincidencia, si no hubiera sido por todo esta cadena de eventos, no me hubiera podido pasar tal situación maravillosa. Ese es el principio de sincronicidad, ¿no? Y es simplemente natural, no podemos evitarlo. También me gusta imaginarlo para darle un entendimiento a, digamos que el cosmos es muy grande y luego, pues si vemos así como imágenes de universos con universos, podemos ver cómo hasta incluso nuestro universo dentro de millones y millones de años, pues va a chocar con otra galaxia, ¿no? Más bien nuestra galaxia va a chocar con otra galaxia. Y ahí es donde podemos entender que a lo mejor no importa lo que hagamos aquí, o sea, a lo mejor no estamos tan determinados en ese sentido, pero todo lo que hagamos aquí tal vez en millones de años, pues va a terminar destruido por la simple colisión de, pues cosas por ahí volando afuera, ¿no? Esto es porque ya son, pues, como escalas mucho más grandes. Entonces es lo que de hecho decía Greenberg, llegaba a entenderlo de esa manera, decía, es que todo está determinado, ¿no? Y ahí lo tenemos los mexicanos, ¿no? Cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Esa es la cuestión por la que se supone que justifican un poco el tarot, que vendría a ser pues esta cuestión de los dos arcanos, que bueno, acá les platico, son como 520. Entonces, es eso básicamente, ¿no? Hay distintas cosmovisiones, son distintos diagramas de entendimiento, pero pues al final se reduce en eso, en la cuestión de la mente, de que pues el cerebro funciona bajo información, perdón, la velocidad, ay, se me olvidó el nombre, pero es la velocidad del pensamiento más rápido que la velocidad de la luz. Ay, eso sí lo tengo en el libro, se los traigo igual la siguiente semana. La velocidad del pensamiento es muy rápida, viaja a la velocidad de la luz porque las neuronas son luz, o trabajan por impulsos eléctricos, entonces trabajan con luz. Es muchísimo, muy rápida la información del cerebro. Hay estudios de neuromarketing que señalan que cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a tomar una decisión, el cerebro humano ya tomó la decisión 10 segundos antes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, cuando vamos entrando a una tienda eh, y vamos caminando por el centro y vemos una tienda y vemos una prenda que nos gusta, ¿no? Y como que te acercas y no te acercas, o a lo mejor si te acercas completamente, es que es eso, ¿no? Desde que le preguntas a la persona que te está vendiendo la prenda o lo que quieras comprar, cuánto cuesta o que te lo muestre o todo ello, tú ya sabes si lo vas a comprar o no. Entonces ahí es cuando le dicen mucho a los mercadólogos, ¿no? Así como, si el cliente se va, así te dice, ahorita vengo, ya no va a volver. O sea, él ya había determinado antes que no lo iba a comprar. Entonces, es esa cuestión de que, pues sí podemos nosotros decir que somos seres sumamente pensantes y racionales y de que no le copiamos a nadie y de que somos originales, pero realmente sí estamos como muy determinados y ahí es donde entra el proceso de libertad, de irse rompiendo poco a poco. Dicen los astrólogos que las estrellas no son sentencia, algo así. Entonces eso se refiere, ¿no? A que puedes entender un poco tu forma de ser bajo el ver las estrellas y el cómo has nacido. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, digo, ¿por qué hacemos mucha referencia a la cultura occidental y al tarot astrológico occidental y no hacemos caso al tarot de aquí, hacia el calendario azteca o al calendario maya, que los mayas también tienen como otras palabras, ¿no? Para describir toda esa cosmovisión y toda esa automatización, pues, pues digamos, del universo. No quiero sonar tan, 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 digamos, whitezican, de eso de energías y espíritus y cosmos, pero pues sí es muy real en esos aspectos. La cultura mexica, las culturas se llamaban anahuacas, tenían una manera de representación lingüística muy amplia sobre eso. Y Europa Occidente lo empezó a entender cuando llega Freud y habla sobre el inconsciente, ¿no? Entonces, antes los europeos no tenían idea de lo que era un inconsciente y lo negaban, entonces como lo negaban, pues no lo veían y eran víctimas de su inconsciente. Cuando se fueron empoderando de sí mismos y se fueron dando cuenta de que tenían un inconsciente y fueron aceptando las ideas de Freud, fue que pudieron pues, ahí pasar a lo que en términos sociológicos se llama postmodernismo, bueno, modernismo,
que es el que todo lo pueden hacer. Y eso es un tema igual bien interesante que después les voy a ir tocando. Pero pues sí, básicamente es eso, ¿no? Entonces los mexicas, los nahuablantes, todos ellos tenían, o a lo mejor hay que rescatarlo, de eso se trata, rescatar todas esas palabras que explicaban muchas cosas de su cosmovisión que la cultura occidental no alcanza a ver, porque la cultura occidental es un poquito más reducida, entonces le cuesta más trabajo abrirse a todas esas cuestiones pues más intangibles, más subjetivas. Precisamente por eso es que la ciencia nace un tanto en Occidente y que llega con esta idea así súper objetiva, ¿no? Así como, oh, si no lo ves, no está pasando, ¿no? O sea, a fuerzas tienes que demostrármelo. Y aquí es donde llega un poquito la revolución del neuromarketing, que es por eso que me gusta mucho y aquí estamos dándole, que es lo que les hablaba de los arquetipos. El neuromarketing lo que está llegando a hacer y a revolucionar es la investigación de los aspectos cualitativos que vienen a ser precisamente, por ejemplo, los arquetipos. Entonces, no solo se basa en un número cuantitativo específico, ¿no? Digamos, en el número de votantes. No, también se basa en el qué pensaron esos votantes. Y realmente, por ejemplo, en la política se puede entender muy bien que sí se manejan las campañas de marketing, pero pues nosotros lo negamos y no lo alcanzamos a ver. Así que creo que sí se entendió bien, ¿no? Sí quedó claro. Ya no me tardé tanto. Momento de preguntas. O no sé, sí, pues creo que sí. Creo que ya es momento. Y mis redes. Si gustan Por seguirme. favor, menciónanos tus redes, mi querido Hegel, antes de pasar a las preguntas con Bueno, este tema. Me pues ya recordaste para mucho a Vivek. despedirnos. A ver, adelante, mi querido Hegel. Gracias. No, pues es que sí estaría bien interesante hablar con Vivek y echar una charlita. De hecho, sí, ya me imagino los dos, pero bueno, adelante, querido Hegel. Gracias, pues ahí nos encuentran en Facebook como Hegel Rivera, pues ese es mi perfil por si gustan seguirme o mandar solicitud, ahí vemos. También está Neurositio, que esa es como la propuesta que ando manejando un poco en Facebook está, y la Chinaca Hidalgo, que ahí estoy colaborando un tanto, de hecho Celsin me acompañó y muy amablemente fue a platicar un poquito sobre las elecciones de Hidalgo. Bueno, también estoy en Neurositio, igual como en Twitter, perdón, como @Neurositio, y también me encuentran como Hegel Rivera. Y en YouTube, ya saben, Neurositio, gracias por suscribirse ahí. Muchas gracias por el apoyo. También, por cierto, quería comentarles que no hice video en YouTube, pero porque estoy haciendo ahí esperando unas cosillas, aguanten, pero sí hice una columna de opinión. Está en neurositio.com y está, creo, bastante interesante. Es como para tener una idea de lo que es México. Y está interesante porque la Ciudad de México es el sur del país, no es el norte. Y en dado caso, lo que viene a ser el norte el centro del país es San Luis. Entonces, esas cosas son como bien interesantes. Y si le decimos a toda la Ciudad de México que vive en el sur, pues tal vez hacemos un cambio medio interesante en la dinámica del inconsciente colectivo mexicano. Entonces, gracias. Pasemos por favor a la lectura de los comentarios. No. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí estoy. Les digo que escribí en la caja de comentarios el link del canal de YouTube de Hegel para que por favor se suscriban. Ahí está, mi querido Hegel. Ayudemos a que llegue a los primeros 1000, por favor. Venga, es un canal al que, pues, miren, trae este proyecto desde cuándo. Por favor, suscríbanse, por favor, a Neuropsitio. Ahí está. Ya va a estar subiendo más información nuestro querido Hegel. Ayúdenme, por favor, a suscribirse, todos a suscribirse ahí a Neuropsitio. Y bueno, mi querido Hegel, pues después de este tema, bastante, ¿qué te digo? Si cuando yo escucho luego a Vivek hablar de esto, vamos a ver, porque aquí hay muchos comentarios al respecto. Si te parece, pues los vamos leyendo. Sí, por favor. Y a ver, Alex dice saludos Hegel, buenas noches. Saludos, Joel Alex Vázquez, hola Hegel Alonso, hola, buenas noches. Alex dice interesante. Hace algunos días fue el Día Internacional del Tarot, no sabía que había día. Ya hay día hasta de todo. Ralph dice, la lectura del tarot es solo para entretenerse. Quien espera ver su futuro se estresa porque nunca sucede la predicción.
Sí, pues sí, puede ser. También está mucho esa cuestión de creerse, ¿no? Como la Ouija también, ¿no? Por ejemplo, la Ouija está mucho esa idea de que son las mismas manos las que hacen los movimientos del tablero, entonces no es como que haya cosas ahí. Es precisamente para eso es Eso el también neuromarketing. sería otro tema, ¿eh? Ujú, sí. ¿No? Sí, o sea, digo, yo nada más aquí estoy poniendo la conceptualización, ¿no? O sea, no les estoy diciendo que crean o no, que no crean, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo, miren, así es como la gente que se dedica a eso lo considera y lo toma, ¿no? Y entre ellos también ha de haber sus expertos y sus charlatanes, como en todo, ¿no? Ya más es como pues, más información elemental. Y creo que por eso me gusta retomarlo como desde las bases, ¿no? Desde la raíz cultural, que creo que por ahí se puede justificar perfectamente y se entiende y pues podemos hacerlo un poco menos polémico. Muy bien, a ver, vámonos al siguiente comentario. Dice Joel, bien explicado, Hegel. Gracias, yo. Alex dice, este tema me recordó a otros programas de otros canales. Sí, a mí también. Gerardo Ramírez dice, saludos compañeros desde Dallas, Texas, a todo honor chupando de nacimiento. Van a tener más audiencia cada vez, ya lo verán. No necesidad de tarot. Solo fue Venga. una vez, solo fue una vez. Vamos a hablar de todo. Gerardo Ramírez dice, desde Dallas, Texas, chilango de nacimiento. Excelente cómo desarrollan los temas. Arriba AMLO y saludos a ustedes cordiales. Merecen más audiencia. Muchas gracias, mi querido Gerard Ramírez. Pues hay poco a poco, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Ya de verdad llega un punto en el que hay que seguir trabajando, por supuesto, y viene todo, ¿no? La verdad es que va como se dice, fluyendo todo. No hay que dejar de echarle ganas, seguir trabajando, pero ya no, ya no se estresa. Ralph dice, está diciendo que en neuromarketing los puntos positivos de una persona son en realidad los puntos negativos, porque eso entendí. Sí, sí, efectivamente. O sea, sí, nada más que por eso, y eso, de hecho, por eso me choca de la política, que solo hablen de las cosas positivas, o sea, como que si no se puede hablar de lo malo, ¿no? Así como, no me toques. No, es que tenemos que hablar de las cosas malas. Aunque bueno, pues ya cuando es en términos de producto y empresas y millones de pesos, pues a lo mejor y ahí sí tiene un poquito más de problemas, ¿no? Pero, porque bueno, o sea, es que tanto se puede hablar del producto bien o se puede hablar del producto mal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí es esa cuestión de tratar de siempre enfocarlo hacia, pues, el arquetipo que mejor lo posicione, ¿no? Y tratar de así como ocultar, ¿no? Así como esconder pues, el arquetipo que más problemas cause, ¿no? Digamos, ahí ya la sombra, ¿no? Ajá. O sea, se trata de potenciar el arquetipo y, pues, en estos términos que manejamos, de disminuir o ocultar casi por completo, lo más que se pueda, la sombra. Sí, sería eso, sí, lo entendiste de esa manera. Muy bien, dice Joel, ya voy entendiendo. Martín Canalops dice, interesante. Dice Alex, lo que he aprendido es que en la vida todo pasa por algo. Ralph dice, se predice la galaxia de Andrómeda y Vía Láctea chocarán en unos 10 millones de años según los astrónomos. Igual encontramos otro planeta fuera de las galaxias para Seguramente. sobrevivir. Dice Alex, estaría muy interesante que nos hablaras de Jacobo Greenberg y su teoría sintérgica Hegel. Por supuesto, lo sumamos porque pues ya hay temas ahí amarrados, a mí sí me encanta, pero lo sumamos para que, sí, sin problemas lo hablamos. Sí, porque la vez pasada le hicieron una listotota Hegel. Entonces sí va a haber para rato. Ralph dice, hay un estudio científico que los genes se tiñen a la hora del nacimiento y eso lo comparan con los signos agrológicos. Astrológicos. Astrológicos. Yo creo que sí, ¿no? Hay también otras ideas, por ejemplo, dicen que el centro tiene como 6 soles y eso ya dicen que lo estudian los astrónomos, y 6 centros, y entonces que hay centros positivos y negativos y que también dependiendo de cómo vas a nacer es si es positivo o si es negativo. Lo que sí, ahí sí, por ejemplo, lo podríamos hablar mucho, que es la psicología transpersonal, y eso lo hablé ahí en la columna. Ay, apóyenme con la columna. Está chida. Miren, les voy a pasar el chat ahí a Celsin por si quieren. No, mira, es que es en la página, aquí también tengo páginas. Hice una columna de opinión sobre México y retomo un poco porque es que es como lo básico. El trauma de nacimiento es el primer trauma. Generalmente nos dicen, ay, es que estás traumado de chiquito. Pues es que todos estamos traumados porque todos nacimos y desde que naces tienes un trauma.
Entonces, eso es lo que luego no entendemos, y es esa cuestión que incluso México, porque se pronunciaría realmente Xi, es esa cuestión, ¿no? De que es el ombligo, también hace esta referencia a la hora en la que cortas el cordón umbilical, en el Xi, ¿no? De que es el ombligo, entonces como que cortas el ombligo y de alguna forma se queda como marcado ahí el cordón umbilical en la parte que naciste, ¿no? Ahí es como un poco igual va esa idea. Y sí, es lo más importante el nacimiento, porque en el nacimiento es cuando, igual y quedamos de hablar un poco más de eso en el sueño, pero viene igual un poco similitud con el nacimiento, en el sentido de que pues incluso yo creo que sí lo han sentido las mujeres que se han embarazado, sí viene a ser como un sueño el embarazo, ¿no? Se siente perfectamente eso. Entonces el nacimiento pues es una de las cosas que va a marcar mucho toda tu vida. Y, por ejemplo, si o sea, incluso desde antes del nacimiento, cuando venimos en el vientre materno, todos esos eventos que nos están marcando en el vientre materno, los vamos a reflejar en nuestra vida cuando seamos grandes. Y ahí es donde viene la terapia, la psicología transpersonal, y viene con la psicoterapia, en el sentido de que cuando haces psicoterapia entras como en estados extraordinarios de conciencia, no estás como en este plano, tienes que estar en un ambiente muy controlado para que no se salga de control y tengas realmente una ayuda al bienestar mental, ¿no? Entonces, es eso, absorbes tanto la información alrededor que automáticamente empiezas a abrir recuerdos de momentos en los que no tenías tan consolidada la memoria, y pues como digo, el lenguaje, y como no tienes tan consolidado el lenguaje, no tienes tan consolidada la memoria. Así que de eso se tratan un tanto las psicoterapias, ¿no? Te pones ahí a revivir experiencias de, bueno, pues mientras más profundices, pues más antiguas van a ser las experiencias, ¿no? Y ahí es donde entramos otra vez a vidas pasadas, a hablar idiomas que incluso están extintos. Bueno, me gusta mucho, es muy interesante eso del misterio. Creo que hay muchas cosas que se pueden entender, como la gravedad. Hace 500 años no entendíamos la gravedad. Ahorita por eso venimos con esos nuevos paradigmas cuánticos, ¿no? Que dicen, es que los astros no sirven para nada. O sea, no tienen injerencia. Yo creo que sí tienen injerencia en esos términos cuánticos, ¿no? A lo mejor no es como que la luna en tal determine tu comportamiento, pero pues sí hay unas cosas por ahí que se van modificando en el cerebro que vendrían a ser tal vez hasta los neurotransmisores, que pues son ínfimos, y yo digo, es eso, la cuántica, ¿no? Ya son medidas chiquititas. Muy bien, a ver, vámonos con el siguiente comentario. Dice Yamil Domínguez Cepeda. Las neuronas envían señales a 180 kilómetros por hora y la velocidad de luz es de 300. Taquiónica. Velocidad taquiónica. Gracias. Miren, ahí con el comentario de Yamil. Ya te acordaste. La velocidad taquiónica, exactamente, que es la velocidad, la velocidad taquiónica vendría a ser ocupar la velocidad de la luz como base, ¿no? Entonces, dice, ¿a cuántos kilómetros por luz vas? Es prácticamente imposible que las neuronas trabajen a esa velocidad, sino porque tardamos tanto en recordar ciertas cosas. ¿O cuál es tu fuente de información para mencionar eso sobre la velocidad de pensamiento? ¿Y a qué te refieres con eso de los 20 elementos? Ok. Bueno, eso de la energía taquiónica es lo que apenas venimos entendiendo, y es precisamente esa cuestión de los sueños. Cuando estamos soñando, estamos manejando velocidad de información muy rápida. Eso igual la maneja Greenberg, pero no recuerdo bien cómo, es que no estoy tan... no tengo los datos tan precisos, pero sí vienen a ser como bits por segundo, que es de lo que hablaba. A lo mejor también podría ser enriquecedor, no sé si la llegaste a ver, la charla de la semana anterior, que pues ahí comentaba que mucho de lo que tocábamos aquí iba a ser la base, iba a ser la charla de la semana anterior. Entonces, es esta cuestión de que tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho hay dos embudos, pues así me gusta darlos a entender un poco, que son como los filtros por los que agarramos toda la información. Entonces, pues mientras más cerrada la botella del embudo, pues menos información recibimos, ¿no? Se llaman bits. Entonces, pues sí, ahí ciertamente no todos, o sea, bueno, sí es que sí manejamos la velocidad taquiónica, pero no todos, o sea, sí todos, pero unos están más preparados que eso para otros. Unos están más preparados para manejar esa velocidad que otros. Ahí, por ejemplo, entra la cuestión de el control de los sueños. Quienes controlan sueños entienden perfectamente cómo es eso de entender la energía taquiónica, porque tantito te espantas, tantito te asustas, tantito tienes una emoción de más fuerte y se acaba el cuento.
Y eso de los 20, a ver, déjalo, encuentro bien. Tonales, calendario mexica. Ahora que tenemos la tecnología, seguramente lo debo encontrar. Pero son, es que, bueno, y de hecho creo que eso se basa porque la cultura mesoamericana tenía un sistema de conteo de veintenas, porque pues un ser son 20, ¿no? Así son 10 dedos de la mano y 10 dedos del pie, uno hace 20. Entonces, de hecho, ellos tenían un calendario de 20 meses, 20 meses y cada mes tenía 18 días. Entonces, 20 por 18 te da 360 y tenían ahí como una fiesta de 5 días, que era la que, ajá, que era como el año nuevo, a mitad de ese año más o menos, y eso eran los 365 días. Y bueno, tenían otros mecanismos en su calendario que es muy grande para hacerlos, para, para ir equilibrando esto que en el calendario occidental se llama como año bisiesto. De hecho, es muchísimo más exacto el calendario, pues el tonal Powali, por precisamente esta idea, porque es que ellos manejaban sistemas vigesimales. Nosotros manejamos un sistema decimal, vamos del 0 al 9, son 10 dígitos, pero ellos manejaban un sistema vigesimal que iba al 20. Entonces, digamos que nosotros contamos del 1 al 10 y ellos cuentan del 1 al 20. Nosotros contamos del 11 al 99, que ya serían las decenas, centenas, y ellos contaban del 21 al 400, al 399, ¿no? Luego ya vienen las centenas, las unidades de millar, ¿no? Después de bueno, no las centenas, que son 100 a 999. Y allá en el calendario vigesimal mexica, que también ese igual perfectamente lo podría tocar, me gusta mucho igual este tema, está bien interesante. Vendrían a ser del 400 al 7999, entonces ya ahí ya se ve una diferencia muy grande y lo que podían hacer perfectamente estas personas con un calendario, con un sistema vigesimal, era pues calcular más, porque digamos un sistema decimal te divide en 1, en 2, en 5, pero un sistema vigesimal te divide en 1, en 2, en 4, en 5, el 6 cabe, en 10, en 7, el 7 cabe, o sea, es como, tiene como más variaciones, es más preciso. Y bueno, y creo que por ahí tomaban esta referencia, que ahorita no la puedo encontrar bien, las trecenas y las veintenas, ahí dice. 20 trecenas, pero pues es que es más o menos eso, entonces tomaban, por ejemplo, el jaguar, la caña, el águila, como estas ideas que eran pues como lo que más abundaba y con lo que entendían su cosmovisión ellos. Es más o menos ahorita lo que te puedo explicar, no sé si se entendió bien, si no, pues adelantas más preguntas, yo estoy encantado de que me retroalimenten de esta manera. Muy bien. Vámonos a la otra porque ahí todavía quedan algunos comentarios. Dice Alex, oh, no sabía. Dice Joel, con esos conceptos, ¿cómo podemos ayudar a mejorar el aprendizaje? Pues yo creo que se va a ir entendiendo poco a poco, yo, porque ahí es que igual es media hora, pero ya con mi canal, ahí vamos a irle mejorando. Sí es el tener argumentos para poder irnos desarrollando mejor, y es el regresar a las bases, y es el ir comparando lo que es Europa de lo que es pues, de lo que era antes la cultura mesoamericana, para entender nuestra riqueza, para entender muchas de las cosas que llegaron y nos impusieron y que estamos repitiendo sin entenderlas. No las entendemos porque no sabemos de dónde vienen. Entonces están ahí como todas falsas y todas. Creo que en eso nos podría ayudar, pero sí es esto de ir haciendo argumentos y argumentos y generando una argumentación y creando un plano para que ya tengamos otra idea de lo que puede ser el mundo, otra percepción un poco más amplia y no solo cerrada a lo que es Europa. Creo que por ahí puede ir. Ok, a ver, vámonos acá. Dice Benjamín, sorprendentes ambos. Un neurólogo tan joven que nos recomienda con el aislamiento en la pandemia. Ay, pues no soy neurólogo, soy neuropsicólogo. Psicólogo. Pero también Sí, ese es otro tema, ¿no? Que hablamos sobre los efectos secundarios de la pandemia. Sí, y bueno, y creo que aquí hacen más referencia como a esta cuestión del aislamiento, ¿no? Sí. Y pues sí, es el estar pues unidos con la familia, porque somos seres que estamos, pues, o sea, necesitamos del contacto humano, entonces separarnos de los humanos es lo que nos produce precisamente estas cuestiones de aislamiento. El estar juntos con la familia, el hacer actividades que nos mantengan juntos, o si no, en dado caso, pues el estar ahí
como zarigüeyas, todos amontonados ahí en una camadita, el estar haciendo esas cosas. Pero bueno, pues sobre el libro que yo estaba manejando y tuve una charla, igual la voy a ir a subir al Facebook, al YouTube, precisamente sobre eso de la pandemia, que luego que todos nos centramos en eso de esta es mi razón, esta es mi razón, esta es mi razón, ¿no? De yo digo esto y se tiene que hacer, yo digo esto y se tiene que hacer. Y muchas veces luego no escuchamos al otro, ¿no? Y a lo mejor el otro lo único que quiere es que no subas los pies al sillón, pero nosotros no estamos escuchando porque estamos tan metidos con nosotros mismos. Y a lo mejor la otra persona igual, ¿no? Entonces es el ir escuchando, es el ir escuchando al otro y el ver que los demás pueden tener, pues sí, que pueden ser, y pues que nos pueden, o sea, es que los demás nos pueden ayudar o nos pueden echar abajo. Entonces, si tenemos una dinámica dentro de una familia, pues armónica, que no nos causa como muchos conflictos, o bueno, que más bien los conflictos los logramos, tenemos maneras de lograr resolverlos, pues eso es lo que nos va a ir ayudando un tanto, ¿no? Ahora, si estamos solos, pues esa ya es otra cuestión un poquito más complicada, no sé si sea el caso, pero pues sí, siempre tenemos que salir, hablar, llamar, mensajear y tratar de tener esos vínculos que no se pierdan. Ya trato de extenderme. Dice, ¿y los mayas tenían horóscopos? Era más, es que era el mismo sistema, de hecho, por eso me gustaría hablarlo de otro tema, pero era una cultura unificada aquí, había multiculturalidad. Hablaban otomí, hablaban maya, hablaban náhuatl, pero más o menos era como, a finales de los tiempos, ya cuando llegaron los españoles, el náhuatl sí, digamos que fue como el latín, el idioma conocido por que hablaban los conocedores, los científicos, los sabios, los sacerdotes, y bueno, y los mayas también, pues el idioma maya también era un idioma difícil y es un idioma complicado, y es lo mismo, es básicamente lo mismo, nada más cambian como algunos nombres, o a lo mejor en un lado no hay jaguar y hay lince, ¿no? O sea, son esas cosas, pero es básicamente el mismo sistema, el calendario del Tonalpo Wali. Ok, ahora dice Alex, una charla, Vivek y Hegel, estaría buenísimo, ¿no? Dice acá, Joel, yo estoy suscrito en el canal de Hegel. Muy bien, gracias, querido Joel. Todos a suscribirse al canal de Hegel, que aquí está en pantalla, Neuropsitio. Dice acá mi Sonris Herdes. Espérenme. Dice, listo mi like. Muy bien, gracias, querido mi Sonris Herdes. Dice Alex, yo estoy abierto a todos los temas, como siempre digo, nunca se deja de aprender. Aquí está el link de la columna de Hegel, Orlando que nos manda aquí unos tigrecitos saludos, Ser 5 que dice que no olviden dejar su like, Alex Villanueva dice bits como la unidad de almacenamiento. Efectivamente. Vengan, unos dicen que 73, otros que 72. Joel dice, Hegel, ¿qué piensas de manera psicológica? ¿Qué trastornos más comunes se dan por el horario de verano? Eso también podría ser otro tema. Sí, ese sí es un tema. Sí, de hecho creo que sí lo anotamos, ¿no? Por voy a revisar el horario de verano. Si no de todos modos lo noto. Ahora dice, Alex, Hegel, ¿conoces al maestro Guillermo Marín? Habla mucho sobre los temas de toltequidad. No, fíjate, bueno, no, al que sigo mucho es a Frank Díaz de la Iglesia Tolteca, y de hecho tienes página de su página con varios libros gratis, toltecayotl.com. Ahí vive que lo he entrevistado en varias ocasiones al maestro Guillermo Marín, igual está bien, para que te des una vuelta y lo veas. Tengo que Vivek ha entrevistado a este maestro pues que sí, muchas gracias por la recomendación, sí me voy a echar una vuelta, por supuesto, me apasionan esos temas mucho. Ralph dice, hubo imperios que al pelear con un reinado les dejaban su política y religión y otros simplemente borraban todo conocimiento para subyugar más rápido a la población y eso le sucedió a México. Ahí agregamos, eso le sucedió a México cuando llegaron los europeos. Aquí antes, por eso estaba la multiculturalidad, porque aquí podían, aquí eran unidos, es que allá en Europa sí se peleaban entre ellos, y ahí sí se imponían las ideas y se imponían las maneras de pensar y todo eso. Aquí en México, sí eran tiempos difíciles, pero nos ayudaba, bueno, en el antiguo México nos ayudábamos y éramos unidos. Entonces, eso hay que aclararlo, fue con Occidente cuando nos empezamos a hacer de esa manera. Y aquí ya nos vamos, bueno, David dice que ya también se suscribió a tu canal, Hegel. Así es, David. Y nos vamos a la última pregunta de Yamil Domínguez que dice, ¿tú crees que esas conexiones neuronales o sus velocidades afectan en padecimientos como la depresión o genéticos como el síndrome de Down o incluso el autismo?
y gracias por responder mis dudas. Un saludo. No, no hay de qué, no, qué bueno que preguntan, muchísimas gracias, yo estoy emocionado y también si no alcanzo a responder lo que están preguntando, pues adelante, por favor sigan cuestionando. Pero bueno, es que eso sí, de los factores genéticos, ahí sí ya, por lo mismo, como son velocidades muy rápidas, cualquier modificación en eso, pues te lo afecta, ¿no? Y sí se ha venido a encontrar, por ejemplo, mucho que tanto la depresión como la esquizofrenia, como el TOC, todo ello, sí más o menos son como una serie de genes por ahí familiares, y sí más o menos afectan al cerebro de una misma manera en la que es como que así uno luego ve el cerebro y se va como desgastando mucho, así se ve como muy, pues se llama atrofiado, ¿no? Un tanto, y entonces sí es como la sustancia blanca y como todas esas orillitas que se ven dentro del cerebro cuando lo vemos ahí, como todas esas bolitas, se van haciendo más y más y más delgadas. Y ya cada enfermedad pues va manifestándolo de distinta manera. Entonces, pues sí, definitivamente. Por supuesto que tienen mucho que ver así, que estas conexiones tengan problemas para manejarse a esa velocidad, pues sí es una de las causas por las que salen estos problemas. Y sí, ya vienen marcados desde la genética, ¿no? Entonces, muchas veces luego, pues por eso se hacen los estudios de genética y es donde hacen un poco los de Cuba, el control natal, porque pues sale muy caro mantener a personas enfermas. Sin embargo, pues aquí en México lo tenemos y estamos con la cultura de la inclusión. Y bueno, ya como paréntesis, ya ahora sí para acabar y para despedirme, aquí en México luego sucede que cuando hay personas con síndrome de Down, o sea, lo contrario a Cuba, cuando hay personas con síndrome de Down en clases o retrasados, luego van personas que pues están capacitadas para trabajar con esas personas y lo que sucede es de que entonces ayudan a todo el grupo, porque esas personas como pues, están más capacitadas van y le dan información a los profesores que trabajan con esos niños, pero pues a la vez que le dan información para que trabajen con esos niños, también entienden que están haciendo muchas cosas mal cuando trabajan con los niños que no tienen estas alteraciones. Entonces es muy interesante como en clases donde hay personas con estas enfermedades, incluso llega a mejorar el rendimiento, pero por las condiciones que tenemos como nación. Y bueno, ahora sí, se acaba porque nos extendemos. Perfecto. Aquí también dice Alex, excelente Hegel. Pues muy bien, Hegel, nuevamente que nos sorprende con estos temas. Muchas gracias, Hegel, nuevamente. Por favor, repítenos tus redes sociales para que te siga nuestro público. No, pues, muchas Y gracias a ustedes. pues nos vemos el próximo jueves. A ver. Por supuesto que sí. Ya saben, Facebook, Hegel Rivera, Neurositio, y La Chinaca Hidalgo, en Twitter como Neurositio y Hegel Rivera, YouTube Neurositio, y bueno, ya voy a escribir por ahí la página de internet, neurositio.com, que en la columna. Ahí trataremos de hacer una semanal, a ver qué les parece. Perfecto. Pues sigan, por favor, ahí están sus redes de Hegel Rivera. Entonces te pongo Jueves de Psicología con Hegel Rivera, ¿prefieres así? Mi querido Hegel. Ajá, pero sí, no tengo problema. Así me gusta, pero si pones Hegel Alonso, aquí estoy. Sí, muy bien. Sí, a mí prefiero, pero si quieres dejarme como Hegel Alonso, tampoco tengo problema. Ok. Es igual. Pues muchísimas gracias, Hegel, nuevamente. Qué interesantes temas, de verdad. Como dice Alex, pues siempre se aprende algo nuevo. Y pues ya estamos emocionados para el siguiente jueves a ver qué nos traes. Muchísimas gracias. Ahí se van a la clase, a la charla anterior para saber cuáles fueron los temas que se fueron apuntando. Exactamente. Váyanse a la clase con C. Hegel del jueves pasado para que le vayan entendiendo y no se pierdan aquí. Recuerden estas dos nuevas secciones que tenemos, miércoles de medio ambiente con David Vázquez y jueves de psicología con Hegel Alonso. Gracias, Hegel. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye, bye, Hegel.